Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de hacer un nuevo estudio bíblico, La Última Banca. Estudio número, creo que este es el 16, y corresponde al capítulo número 14 del libro de Números, em, y es en la parte 2, porque si se recuerdan bien, vimos la parte 1 la vez pasada, del versículo 1 al versículo 25, y ahora nos tocaría del versículo 26 al 45. ¿Ok? El estudio lo voy a intentar hacer no muy largo, si bien eh, estuve revisando las referencias de siempre. De hecho las tengo acá, si las muestro, ahí está. Los mismos libros de siempre, The Book of Numbers, de Timothy Ashley, Commentary on Numbers y Numbers de los otros autores. Y otro libro más que también chequeo. Pero eh, la mayoría de las cosas las dije en el estudio pasado, así que ahora va a ser más una revisión de los versículos y también una comparación con los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, que creo que es un muy buen resumen de, de lo que estamos viendo ahora. Los primeros dos capítulos de Deuteronomio resumen muy bien lo que fue la rebelión, el juicio, los 40 años en el desierto, así que vamos a estar comparando. Bueno, si ven el fondo, las luces que hay, es porque ya llegó Navidad a mi casa, 21 de noviembre ya, pero ya llegó Navidad y está el árbol de Navidad instalado. O ahí se ve mejor. Esta es una discusión de todos los años y creo que el año pasado me dejaron un comentario así como el árbol no es de Dios o alguna cosa. Son discusiones bizantinas que comienzan siempre en diciembre. El tema de la Navidad, el árbol, Santa Claus y esas cosas. Pero bueno, hay gente que le gusta tener discusiones cíclicas. Antes de entrar en el estudio, antes de entrar en lo que será el estudio del capítulo 14, quería comentar un par de cosas de lo que fue el estudio bíblico acá en San Bernardo. Eh, y luego voy a dejar la marca de tiempo, así que los que puedan entrar al video pueden saltarse hasta el minuto 10, no sé cuánto me demoraré. Tuvimos un estudio los días finales de octubre, del 30 de octubre hasta como el 4 de noviembre. Fuimos nosotros la iglesia anfitriona, estudio bíblico de pastores. Eh, y fue una experiencia bastante bonita como congregación, bastante sacrificada, ¿sí? Le comentaba a los hermanos el jueves, me dieron una oportunidad y comentaba lo que fue el estudio para mí. Es el tercer evento grande en lo que en que me toca servir. El primero fue en el 2003, tenía solo 16 años en las conferencias en las que mi papá salió al pastorado. Eh, el otro fue el 2012, estudio bíblico también, y este sería el tercero. Y son instancias de mucho acercamiento de la comunidad, de mucho conocimiento a los hermanos. Yo volví a Chile hace 2 años y a gran parte de la hermandad de San Bernardo no la conozco tanto. Diría, diría que la mitad posiblemente de la hermandad es relativamente nueva. Así que a muchos de estos hermanos los pude conocer en estas semanas de trabajo previo y también durante el evento. Así que fue en ese sentido bastante provechoso. También fue agotador, bien agotador. Los últimos días ya estábamos bien al límite, de tanto en fuerza física como un poco el ánimo. Uno se pone más irritable ya los últimos días, se sentía un poco el ambiente. Pero en general muy, muy bonito. Sumando y restando siempre es bueno. Les decía en el video que grabé sobre la historia, el desarrollo histórico de los artículos de fe,
les decía que tuve la oportunidad de hablar con varios pastores, algunos muy a la pasada, de saludo, y por lo menos 6, diría yo, unos 6 pastores me comentaron, pastores que no conocía, porque también conozco a otros pastores, a un número importante, pero estos fueron pastores que no conocía y que me comentaban que veían el canal, conocían La Última Banca. Y un matrimonio, particularmente, de una iglesia en el sur, fueron muy cariñosos, eh, me animaron, me preguntaban por los colaboradores del canal, más de algunos, me preguntaban por el proyecto y fueron muy, muy cariñosos. Y eso a uno lo llena de, de gozo, porque este en el fondo es un proyecto que se pensó desde un principio para servir a la comunidad, hermanos y pastores. Entonces que tengamos un feedback, un retorno, porque imagínense que yo le hablo simplemente a una pantalla, le hablo a una cámara, entonces uno no sabe quién escucha del otro lado. Entonces tener este tipo de comentarios a uno lo anima a seguir, porque esto es vocacional. De hecho, una hermana, entre comillas también, o sea, entre paréntesis, me comentaba que por qué yo hablaba tan bajo o mi ritmo de estudios no era muy dinámico a veces y muchas veces es porque es por la hora, ¿eh? O también yo puede que no sea muy, muy entretenido, pero también es por la hora. Ahora mismo estoy grabando de madrugada, que son los horarios que yo encuentro para hacer este tipo de programa. Eh, me invento tiempos para poder grabar y para poder compartir esto. Entonces, esto es todo vocacional, es todo eh, por amor al arte, uno dice. Entonces, es lindo tener ese tipo de interacciones y tener ese tipo de comentarios bueno, no quiero darme vuelta en lo mismo, pero sí anima mucho. Así que agradezco a esos pastores que se dieron el tiempo de hablarnos, o sea, hablarme y animarme. Así que Dios les bendiga a ellos. Y, y en cuanto a la actividad misma del estudio, bueno, son eventos donde se aúna mucho esfuerzo comunitario. Eso yo lo destaco porque no sé si en un par de generaciones vamos a ser capaces de tener eventos tan masivos. Eh, y lo digo porque no soy optimista en cuanto al crecimiento de las iglesias. No soy optimista porque veo un proceso cultural que se está dando en Chile. Eh, si bajo un poco el ritmo cuando voy hablando es porque el internet fluctúa, siempre fluctúa, entonces cuando baja se pega. Entonces no quiero que se pierda lo que estoy comentando. No soy optimista en cuanto al futuro de la nación. Yo creo que Chile está hace mucho entrando en un proceso de secularización. Eh, las nuevas generaciones están creyendo menos. Las familias tampoco están creciendo. Casi no llegan nuevos creyentes. Los que llegan por nacimiento, son hijos de creyentes. Y así va creciendo las iglesias en general. Siempre hay excepciones a esto, pero en general es así. Eh, y para sumarle a esto, las familias se están encogiendo porque cada vez estamos teniendo menos hijos. Y aparte, tenemos el éxodo pentecostal, que es un concepto que siempre estamos trayendo acá al canal. Se está yendo gente de nuestra iglesia. Entonces, un evento de esta magnitud, con todo el esfuerzo que involucra, con todo el gasto que involucra, que es mucho, no sé si será posible en el futuro. Entonces yo trato de aprovecharlo pensando, o sea, lo viví, lo aproveché pensando que posiblemente mis hijos, o la generación de mis hijos, Dios quiera que no sea así, Dios quiera que me equivoque, o posiblemente la generación de mis hijos y de mis nietos eh, no van a ser capaces de llevar un evento así. O quizás no van a ser capaces de mantener templos del tamaño del templo donde me congrego. Dios permite que no sea esto así. Dios permite que la iglesia siga creciendo, que la iglesia siga llegando a una sociedad cada vez con menos ganas de creer. Pero lo único que nos
puede dar la gracia para llegar a una sociedad como en la que vivimos hoy es Dios. Y un nuevo despertar genuino, un despertar espiritual que sea genuino y que esté el poder de Dios ahí. Eh, Eso es lo otro que también hablaba con mis hermanos, que muchos quedaron con la expectativa de que porque hicimos un esfuerzo de la comunidad, de la iglesia, gastamos recursos, tiempo, hubo esfuerzo físico, dormimos poco. Muchos, siento yo que quedó en la iglesia la sensación de que Dios tiene que enviarnos algo, darnos un pago, entre comillas, espiritual. Y yo les decía hace unos días a los hermanos que así no funciona la cosa, que esa mentalidad la heredamos del catolicismo romano, que es la cultura en la que creció, o sea, en la que se formó nuestro país, y muchos de esos rasgos culturales siguen en nosotros. Y tenemos esa mentalidad de manda, de que si yo hago esto, yo me esfuerzo, yo me voy de rodillas a lo Lourdes, o entonces Dios me tiene que pagar y responder. Y no funciona así, po. Así que permite que podamos enfocarnos en, en moveres espirituales que sean reales, que generen un impacto real, porque la sociedad está muy difícil. Eh, el contexto cultural en el que vivimos está muy complicado. Yo creo que a veces estamos enfocándonos o creemos que tenemos que alcanzar, sentimos la necesidad de alcanzar al que está afuera, pero yo creo que a veces tenemos que también enfocarnos en la batalla de mantener a los que están dentro, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, y mantenerlos con eh, mm, una fe contundente, una teología robusta y una espiritualidad viva, pero no una espiritualidad que se base en cosas espurias, una espiritualidad que se base en fuego de viruta, en cosas emocionales. Eso se fabrica con facilidad, pero así como se fabrica con facilidad, desaparece con facilidad. Es humo, espuma. Así que el Señor nos ayude. Así a todas estas meditaciones en torno a lo que fue el estudio, bueno, cosas positivas, muy lindas interacciones, cosas negativas como siempre, pero quizás las menores. Algunos pastores que pasan de la cinta verde a la cinta azul, el que escuche entienda, y cambian sus actitudes, se vuelven un poquito más estirados. Pero eso pasa, yo creo que porque el corazón humano es así. Eh, se corrompe el corazón humano por poder, por dinero o por influencia. Entonces, el Señor nos libre a todos, pues si estamos todos expuestos a eso. Pero, o también pastores que rechazan los hogares donde los hospedaron, pero creo que acá en San Bernardo fueron los menos. Creo que escuché solamente de un caso, de un pastor que por la razón que sea dejó el hogar y se fue a otro lugar. Entonces hay una desconexión de la realidad. No entiende el pastor que es un siervo, que sirve a la comunidad y que la iglesia es la que lo mantiene. La iglesia es la que lo alimenta. Entonces, ese rechazo a la iglesia es tener un problema ahí cognitivo de no entender cuál es la labor del pastor, de no entender a quiénes sirve. Sirve a Dios, por supuesto, pero son servidores de la iglesia. Pero bueno, creo que ahí en el estudio también tuvieron ahí un raspacacho sobre temas relacionados con esto. En fin, ahora sí, ya con este comentario general, sumando y restando, fue una experiencia muy linda. Que nos sirvió para acercarnos como comunidad y, y nos permitió conocernos más con hermanos que no habíamos tenido la oportunidad. Y, y espero que sea de bendición en general para la iglesia en San Bernardo. Ahora sí, entremos a lo más importante. Números, capítulo 14, versículos 26 al 45. Dice así,
esta es la versión Nueva Traducción Viviente, como bien saben, en el nombre del Señor. El Señor castiga a los israelitas. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados, que tiene 20 años o más, morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de, aquí sí, está, hijo de Jefone, creo que era, porque aquí hay algo que me tapa la diapo. Hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores. Vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esta manera, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¿Ok? Lo primero a destacar acá es el versículo 27. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? El domingo, que fue el día que vimos estos versículos, estoy grabando este estudio con un poco de retraso, debería haberlo subido la semana pasada, se me, se me hizo imposible hacerlo. El domingo yo comentaba estos versículos con los hermanos de mi clase, ahí en la escuela dominical. Y les decía que eh, algo que ya les comentaba a ustedes, aquí el pecado más grande de Israel fue errar, o sea, aparte del murmurar, aparte del rebelarse, pero el carácter específico, o sea, el aspecto específico de la rebelión, lo que la hace em, profundamente pecaminosa, es que ellos fallan o ellos erran en el blanco al no entender, al no conocer o al deformar el carácter de Dios. Aquí hay un problema con el carácter de Dios. Ellos no entendieron, no lo conocieron y voluntariamente lo deformaron. Entonces, las quejas que esta comunidad, este pueblo eleva contra Dios, eh, tergiversan su carácter. Y yo creo que ese es posiblemente el aspecto más pecaminoso de esta rebelión. Y esto lo quiero graficar con estos dos pasajes. Primero en Números, el capítulo 14 de Números, los primeros 4 versículos, y también con Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 27. Voy a estar recurriendo mucho a Deuteronomio 1 y 2, como les comentaba al principio, porque hay muchos pasajes paralelos y nos ayudan a tener como una segunda perspectiva de lo que fueron estos eventos, con un segundo relato que hace Moisés 40 años después, mirando hacia el pasado, lo que fue este evento que estamos viendo ahora en el libro de Números. En el libro de Números capítulo 14, versículo 3, ellos dicen, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? O sea, aquí están atribuyéndole al Señor derechamente maldad, mala intención, un Dios sádico, un Dios que se goza en el sufrimiento del otro, un Dios que se goza ilusionando a un pueblo para luego entregarlo en botín, para luego entregarlo a la muerte. Esa es la imagen que están dando ellos de Dios. En Deuteronomio es más claro todavía. Ellos dicen, Deuteronomio versículo 27, se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Creo que la Reina Valera dice, nos aborrece. Entonces están completamente trastocando la obra de Dios, tergiversando completamente las intenciones de Dios. Recordemos todo lo que Dios ha hecho.
Dios los libra. Dios es un libertador, es la figura de quien eh, libera a un esclavo. ¿Sí? Israel era esclavo en Egipto. Dios entra como un conquistador que conquista y destruye al imperio que tenía oprimido a Israel, lo liberta, lo saca con mano poderosa, se manifiesta a Israel vez tras vez, milagro tras milagro, con su presencia visible. Recordemos que ellos venían caminando y veían la presencia de Dios como nube de día y como columna de fuego en la noche. Ellos vieron la provisión de Dios en los alimentos, en el agua, librándolos de los enemigos en el Mar Rojo. Y así podríamos enumerar muchas cosas que Dios hizo en este año y medio, desde que salieron. Recordemos que no han pasado ni siquiera 2 años, año y medio pasado, entre año y medio y 2 años llevaban cuando ocurre esto del capítulo 14, eh, desde que salieron de Egipto. Entonces, eh, ellos no pudieron ver el amor de Dios en eso. Ellos no reconocieron el amor de Dios en todo lo que estaban haciendo, incluso en el hecho de que Dios vino a habitar en medio de ellos. Ellos hicieron un pacto con Dios. Ellos firman un pacto, lo confirman con la sangre de los becerros a los pies del Sinaí. Les lee la ley y ellos dicen, sí, la guardaremos. Entran en pacto con Dios en el Sinaí. Y al poco tiempo están rompiendo el pacto. Imagínense si lo llevamos a la relación hombre-mujer en el matrimonio. Imagínense un hombre o una mujer que ha hecho todo por el otro, por su esposo o por su esposa, que la ha llenado de favores, de misericordia, que la ha demostrado con toda su fuerza, con todos los medios a su disposición, que la ama, y que esa otra persona al poco tiempo rompe el pacto y más encima acuse al otro de que en realidad nunca lo amó, sino que lo odia. Esto es una comparación un poco burda, pero bíblicamente en muchas ocasiones se utiliza la figura del adulterio, de la fornicación, para poder graficar lo que siente Dios cuando el pueblo caía en idolatría. Entonces, este es el pecado grande que está cometiendo Israel. Están menospreciando todo el favor de Dios, están eh, desfigurando el carácter de Dios y lo están presentando como un Dios que se goza en el sufrimiento de ellos, que los odia, no que los ama, sino que los odia. Entonces yo creo que ahí está el corazón del pecado de Israel, en todo lo que Dios hizo por ellos, en todas las manifestaciones que Dios tuvo para con este pueblo, fueron incapaces de conocer a Dios, fueron incapaces de entender quién era el Dios que los estaba librando, quién era el Dios que se manifestó a ellos, quién era el Dios que quiso entrar en pacto con ellos, quién era el Dios que quiso amarles sin merecerlo. Les amó esta elección eh, incondicional, en el sentido de que eh, no hubieron prerequisitos que Israel tuvo que cumplir para que Dios los amara, sino que simplemente Dios quiso amar a este pueblo y entró en pacto con él. Entonces, ¿cómo Dios, cómo intercede Dios, Moisés, disculpen, cómo intercede a favor del pueblo? Esto lo mencioné la lección pasada, pero quiero volver a mencionarlo acá. Moisés intercede dando una imagen precisa del carácter de Dios. Y esta imagen precisa del carácter de Dios, Israel estaba diciendo, Dios es un Dios sádico, Dios es un Dios que nos abomina, Dios es un Dios que se goza en el sufrimiento ajeno, se goza en ilusionar a un pueblo para luego hacerlo morir. Ese es el Dios que nos sacó. De esta manera lo están presentando. Y Moisés en la intercesión, cuando intercede por el pueblo para que Dios no los destruyera, para que Dios no los rayera de la tierra, porque era la segunda vez que Dios les decía a Moisés, apártate de ellos, yo los voy a cortar y voy a levantar de ti un pueblo más poderoso y más grande que ellos. Y la intercesión de Moisés fue primero por la fama de Dios. Señor, ¿qué van a decir de ti los pueblos que
han visto tu poder hasta ahora. ¿Qué van a decir los egipcios? Que vieron tu poder manifestado. ¿Qué van a decir los cananeos? Que no tuviste poder para hacerlos ingresar a Canaán. Ese fue el primer argumento de Moisés. Y el segundo fue apelar al carácter correcto y real de Dios. Y esto a Moisés no se le ocurre así como que, oh, mira, yo creo que Dios tú eres así. No, yo les decía la semana pasada que fue Dios mismo el que le reveló a Moisés su carácter. Mira, Moisés, así soy yo. De esta manera soy yo. Vamos a verlo un poco más adelante en el versículo que compara, ah, que es paralelo a estos versículos. Dice entonces la intercesión de Moisés, los versículos 17, por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse. Así eres tú, Señor. Y está lleno de amor inagotable. Así eres tú, Señor. Y perdona toda clase de pecado y rebelión. Este eres tú, Señor. Este es el Dios que liberó a Israel, pero que no absuelve el pecado, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces, la intercesión de Moisés es presentándose y declarando y confesando el carácter verdadero de Dios. Israel pecó deformando el carácter de Dios, atribuyéndole pecado a Dios, atribuyéndole maldad, y Moisés intercede presentando la imagen correcta de Dios. Imagen que Dios mismo se encargó de revelarle a Moisés. Y esto está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 al 7. Esto ya lo dije la vez pasada, pero creo que no me voy a cansar de repetirlo. Este fue un hallazgo de mi estudio pasado. No me había dado cuenta que era Dios mismo declarando estas cosas acerca de sí mismo. Yo siempre pensé, de niño, cuando leí este pasaje, yo pensaba que era Moisés, pero es Dios el que se revela a Moisés de esta manera. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces yo les decía también la semana pasada, ¿cómo entendemos esta aparente contradicción? Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Esto es una abierta contradicción si lo miramos a la luz de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1, todos los gentiles están bajo pecado. Romanos, capítulo 2, todos los judíos están bajo pecado. Romanos, capítulo 3, al principio, la conclusión, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos se alejaron, se hicieron inútiles a una, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, algo así. No hay temor de Dios en ellos. Eso lo dice Pablo acerca de todos los hombres. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar? ¿Cómo Dios puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absolver al culpable si no hay solamente culpables? La respuesta obviamente está colocando a Cristo al medio. Es Cristo el que reconcilia estas dos características del carácter de Dios. Un Dios que perdona por un lado, por su amor Él perdona, y un Dios que no tiene por inocente al culpable, que no absuelve al culpable por su santidad. La santidad de Dios demanda justicia, el amor de Dios demanda hacer misericordia. El que concilia ambas cosas es Cristo en la cruz del Calvario.
y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre quedará satisfecho. Y Pablo también, Romanos 3, cuando habla de la justicia aparte de la ley, aparte de la ley, la justicia que viene por la fe en Cristo, dice, habiendo Dios pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, a fin de que Él sea el justo porque no absuelve de ninguna manera al culpable y para que Él también sea el que justifica porque Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así que esta revelación de Dios acerca de sí mismo en Éxodo 34 es profunda, preciosa, y es la revelación que Moisés utiliza para poder interceder delante del Señor. Entonces, el pecado de Israel fue deformar el carácter de Dios, fue atribuirle maldad a Dios. La intercesión correcta de Moisés fue presentar a Dios como Dios se revela a sí mismo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer en las Escrituras. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Por eso la importancia de ir a la Biblia. Para que nosotros podamos servir al Dios que se revela en la Biblia. Porque muchos tienen dioses que son muy parecidos a ellos. Dioses que son implacables o una imagen de Dios. Una imagen de Dios en sus corazones. Que son implacables con los pecados ajenos, pero misericordioso con los pecados propios. Entonces, eso también es una deformación del Dios de la Biblia. Tenemos que buscar y servir y amar al Dios que se revela en las Escrituras, no al Dios que se me imagina a mí que es, no al Dios que yo creo, no, si Dios, a Dios le da lo mismo esto. No, eso son simplemente deformaciones de Dios. Deformamos el carácter de Dios y creamos un ídolo. No sé si era Juan Calvino o algún otro antiguo que decía que el corazón era una fábrica de ídolos. Entonces, cada vez que nosotros deformamos el carácter de Dios, creamos a un ídolo que no es el Dios de las Escrituras. Por eso la importancia, vuelvo al punto, de estudiar la palabra, de ir y conocer al Dios que se revela a sí mismo en las Escrituras. Seguimos avanzando. Entonces, el pecado fue ese, deformaron el carácter de Dios, atribuyeron a Dios pecado, le atribuyeron al Señor odio, odio por el pueblo que Él había amado. Entonces, ¿cómo viene el juicio? Dice Dios, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. ¿Qué fue lo que dijeron? Capítulo 1, o sea, capítulo 14, versículos 1 al 4. Lo primero que dicen, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Dios les dice, todos caerán muertos en el desierto. Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Ellos dicen, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o aquí o incluso aquí en el desierto, Dios les responde, bueno, todos ustedes caerán muertos en el desierto. O sea que ellos pusieron sentencia, se pusieron sentencia sobre sí mismos con sus propios labios. Y lo otro, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Efectivamente lo dijeron. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Y Dios les dice, bueno, esos niños serán los que van a heredar la tierra. Entonces, eso es parte de los juicios. Otra de las cosas que ellos hicieron al pecar, pensaron en volver a Egipto. Vamos a nombrar un jefe aquí, alguien que nos lidere y que nos lleve de vuelta a Egipto. Y Dios también, en parte, o sea, los condena de esta manera también, al decir, no avancen más al norte, vuélvanse al sur. Ya no suban más hacia Canaán, sino que vayan camino del Mar Rojo. Entonces, todas estas condenas vinieron a causa del pecado con el que pecó Israel. Fueron sus propias palabras las que finalmente trajeron juicio sobre ellos. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá.
no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces, vuelvo a la idea, que lo he repetido muchas veces, la condena vino sobre los hombres de guerra. El libro de Números se llama Números, en griego, en hebreo se llama, no recuerdo cómo era el nombre en hebreo, pero significa en el desierto. Eso era el significado del libro en hebreo, significa en el desierto, pero en hebreo, pero en griego, cuando se traduce la Septuaginta, se le coloca el nombre de Números, y esto es básicamente porque en este libro se censa al pueblo. Se censa al principio del libro, y que arrojan 600.000 hombres de guerra, y se censa también, creo que en el capítulo 26, por ahí, y que son los hijos de esta gente que fue condenada, y que ahora forman el nuevo ejército con el que Israel conquistaría la tierra de Canaán 40 años después. Y también fueron algo así como 600.000. El número casi no cambia, o cambia muy poco. Entonces, todos estos que fueron contados en el primer censo, todos los hombres de guerra de 20 años hacia arriba, son condenados a morir en el desierto, a excepción de Josué, hijo de Nun, y de Caleb, hijo de Jefone. Esta condena muy probablemente tampoco afecta a los levitas, porque los levitas no fueron parte de ese censo. Los levitas no fueron parte del censo de hombres de guerra. Los levitas tienen un censo aparte. Entonces, muy probablemente, esta condena no vino sobre los levitas, porque con mucha seguridad, eh, yo creo que Eleazar era mayor de 20 años y Eleazar entra a la tierra prometida. Entonces, esta condena de los de 20 años hacia arriba van a morir. Hay que ser específicos, que se refieren a los hombres de guerra, exceptuando a los levitas. Seguimos avanzando. Esto ya lo vimos. Luego dice, versículos 34 al 38. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces, los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Entonces, aquí viene la condena. 40 años dicen que vagarán en el desierto hasta que mueran. Ahora volvió. Bajo está muy bajo el internet, así que el video va a venir con algunos cortes, pero no se perdió información. Cuando se corta el internet me callo y así no se pierde información. Hacemos unos paralelos con Deuteronomio, les decía, capítulo 2, versículos 3 al 15. Aquí dice, Moisés siguió diciendo, entonces, el Señor nos dijo, está relatando Moisés todo lo que se vivió 40 años atrás. Pónganse en marcha y crucen el arroyo de Sered. Así que cruzamos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea, que era el límite de la tierra de Canaán, hasta que cruzamos finalmente el arroyo de Sered. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto tal como el Señor juró que sucedería.
el Señor hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Entonces, fueron en realidad 38 años los que pasaron desde que recibieron la condenación y que cruzaron el arroyo de Sered. ¿Por qué 38? Porque ya llevaban casi 2 años en el desierto. Y les decía yo que desde que salieron de Egipto hasta que se rebelan contra Dios en Cades Barnea, había pasado por lo menos un año y medio, cerca de 2 años. Entonces la condena efectiva fue de 38 años, como dice acá el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Y el punto que pone fin a estos 40 años en el desierto, 2 más 38, fue el cruce del arroyo de Sered. Y puede ser que ese sea el que se menciona en Números capítulo 21. En Números capítulo 21, cuando ellos viajan eh, hacia Moab, o cruzan, rodean Moab posiblemente, que ocurre en el capítulo 21, a este punto muy probablemente sea lo que está indicando acá Moisés. Posiblemente ya en el capítulo 21 se habían cumplido los años de castigo en el desierto, eh, cerca de 40 años. Esto lo pongo como referencia para que lo consideremos a futuro, cuando ya estemos viendo el capítulo 21, tengamos una idea que ya se están acercando al fin del juicio de Dios contra Israel, al fin de los días en el desierto. Eso lo dejo como referencia. Y ya, no, sigo los mismos versículos, del 34 al 38, dice que fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor los 10 espías que habían generado toda esta rebelión. Fueron ellos los grandes responsables de esta terrible rebelión de Israel por su informe, por su reporte eh, falto de fe, por su reporte malvado. De hecho, se le conoce como los espías malvados. Y ellos reciben el juicio que, de no ser por la intercesión de Moisés, hubiese recibido todo Israel. Dios tenía poder para raer efectivamente al pueblo. No era una amenaza vacía. Dios tenía el poder para raer a todo el pueblo, pero tuvo misericordia y este juicio, por ahora, lo recibieron los 2 espías de forma inmediata. Quiero destacar, sí, antes de llegar al final de este capítulo, que si bien Dios los juzga a morir en el desierto y a no entrar a Canaán, quiero destacar también la misericordia que se mantuvo. Porque en estos 40 años en el desierto, Dios mantuvo su provisión. El maná nunca dejó de caer. Vamos a ver más adelante que Dios siguió haciendo milagros. Creo que hay una segunda oportunidad donde Dios le vuelve a dar agua de la roca. Ya les había dado en Refidim, me parece, que era antes de llegar al Sinaí, creo, y luego vuelve a dar agua de la roca. El maná no cesó hasta que ellos tuvieron la primera cosecha en Canaán. Ellos habían conquistado ya Canaán, plantaron, y cuando tuvieron la primera cosecha de lo que plantaron, al día siguiente, el maná dejó de caer. Entonces, eso quiero destacarlo, en el juicio, o sea, la misericordia en medio del juicio. Este pueblo estaba condenado a morir en el desierto, los hombres de 20 años hacia arriba, pero la misericordia de Dios no se apartó. La nube les siguió acompañando de día, el fuego les siguió acompañando de noche, su ropa no se gastó y Dios siguió proveyéndole de alimento. Ese es el Dios que ellos habían deformado. Ese es el Dios que ellos decían que los odiaba. Los amó incluso cuando ellos rompieron el pacto. Tuvo misericordia de ellos hasta el fin. Eso igual quiero que no se pierda esto de vista. Ese es el carácter del Dios que se revela en las Escrituras. Y terminamos con los últimos versículos, del versículo 39 en adelante.
después cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado, no suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas, los cananeos que vivían en las montañas, descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Entonces, la rebelión de Israel fue hasta el final. O sea, ni siquiera entendieron, como no entendían el carácter de Dios, como no entendían la gravedad del pecado, muchas veces las personas reclaman contra la idea de condenación eterna, reclaman contra la idea de que Dios castigue el pecado y rechazan al Dios que se revela en las escrituras de esta manera, porque precisamente no entienden ni quieren entender el Dios santo que se revela en las escrituras, el cual se toma en serio el pecado. Se toma en serio el pecado es castigado. El Dios santo al cual abomina el pecado y tiene que ser castigado. Y ellos se lo tomaron muy a la ligera. Fueron como ya, como un niño que hace una pataleta y después quiere que no quiere recibir consecuencias. Como bueno, ya voy a embolinarle la perdiz a mi papá, voy a hacerme el loco, el chistoso, el simpático, y vemos si el castigo queda sin efecto. Yo creo que es una arrogancia de este nivel lo que hace Israel. Dice, bueno, ya, Señor, si nos equivocamos, pero un poco lo que hizo Saúl con Samuel. Ya, yo sé que pequé, pero honrame delante de los ancianos. ¿Qué son estos balidos que escucho? Dijo Saúl, o sea, Samuel a Saúl, cuando Saúl le dijo, he cumplido con la palabra de Dios. Y Samuel le dice, ¿y qué son estos balidos que escucho? Cuando debía haber arrasado con los amalecitas. Y Saúl le dice, bueno, sí, pequé, en realidad tienes razón, pero honrame delante de los ancianos. Aquí la arrogancia de Israel es muy parecida. Ya, Señor, si está bien, yo sé que nos equivocamos, pero ahora sí estamos listos. Acompáñanos a conquistar la tierra. Ahora vamos a tomar la tierra que nos prometiste. Y la respuesta de Moisés es, o fue, no vayan. El Señor no está con ustedes. Ustedes han llegado hasta acá por misericordia de Dios. No son un pueblo poderoso por sí solos. No son un pueblo que tenga la capacidad para conquistar esta tierra, porque efectivamente los habitantes son gigantes, porque efectivamente las ciudades son amuralladas, porque efectivamente hay gente fuerte. Si la única posibilidad que tenían ellos de conquistar Canaán era con Dios. Así que sus temores de que serían aplastados por los habitantes de Canaán se cumplieron al enfrentarse a ellos sin el Señor. Eso fue lo que ocurrió. Y con esto quiero terminar, creo que es la última diapositiva. En el relato de Deuteronomio capítulo 2, es bastante interesante, largo, se cuentan de pueblos a los cuales Dios hizo misericordia. Y estos fueron los moabitas, los amonitas. Recordemos que Moab y Amón fueron hijos de las hijas de Lot, que nacieron, bueno, los que conocen la historia bíblica nacieron de la manera que nacieron. Pero Dios, por amor a Lot, tuvo misericordia con estos pueblos y por amor a Lot les dio heredad. Y por amor a Lot, Dios
fue delante de estos pueblos y les permitió tener victorias contra pueblos más fuertes que ellos, con los moabitas, con los amonitas, que son los que aparecen acá. Esto está todo en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Tanto los amonitas como los moabitas derrotaron a pueblos que eran descendientes de los gigantes también. A los emitas derrotaron los moabitas, que eran de la raza de los gigantes, como los anaseos, que eran los hijos de Anac. Y los amonitas derrotaron a los sosomeos, que también eran de la raza de los gigantes, que eran como los anaseos. Los anaseos son los hijos de Anac. Entonces, por amor a Lot, el Dios de Israel derrotó a emitas y sosomeos, que eran equivalentes a los anaseos, los hijos de Anac, que habitaban el monte de Hebrón, y los expulsó y les dio la ciudad de Ar a los moabitas y a los de Amón, a los hijos de Amón, no recuerdo muy bien, aquí debe nombrar el lugar que les dio, territorio de Amón, no dice mucho más. Y con los Y con los descendientes de Saúl, que eran los edomitas, Edom significa rojo, recuerden que ese era el otro nombre que tenía Esaú, Edom. eh, los edomitas también, Dios estuvo con ellos y les dio el monte de Seir. Y para ello desplazaron a los joreos o oreos. Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Que Dios tenía poder para desplazar a la gente que habitaban estas tierras. Lo hizo con otros pueblos. Por amor a Lot, Dios le dio victorias a moabitas y amonitas sobre gigantes, como los anaseos, como los hijos de Anac, y les permitió habitar la tierra que habitaban estos gigantes antes. Y por amor a Esaú, Dios también les dio una tierra a los edomitas, a los descendientes de Esaú. Entonces era Dios el que hacía la diferencia. Tenemos tres pueblos que Dios les permitió heredar tierra que no le permitió a Israel tocar. En el capítulo, bueno, en el libro de Números vamos a ver, y también en Deuteronomio, Dios les prohíbe a los israelitas tocar ni siquiera, conquistar ni siquiera lo que llena una planta del pie, territorio que pertenecía a los moabitas, a los amonitas y a los edomitas. ¿Por qué? Porque Dios había amado a Lot y Dios había amado también, aunque la Biblia dice lo contrario. Dios había hecho pacto, no sé cómo plantearlo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero Dios les dio heredad a, a Lot y hacia los descendientes de Lot y a los descendientes de Esaú, posiblemente por amor a Abraham también. Abraham, el tío de Lot, y es Esaú, el nieto, o sea, disculpen, es Abraham, tío de Lot, y es abuelo de Esaú. Así que posiblemente por amor a Abraham, Dios también tiene misericordia de estos pueblos y le permite tener heredad. Pero a lo que quiero destacar, el que hizo la diferencia fue el Señor. Aquí lo que está destacado en verde. Dice que el Señor destruyó, versículo 21, el Señor destruyó a los refaítas. Refaítas era como la definición general de los gigantes, para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. A los emitas también les llamaban refaditas, era como una definición general para esta raza de gigantes. Y luego también dice acá el versículo 12, dice, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán, cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Dice que de la misma manera como Israel conquistó Canaán, los edomitas conquistaron el monte de Seir. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El que hace la diferencia es Dios. Si Dios estaba con Israel, ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Si Dios se apartaba de ellos, la consecuencia era esto. Disculpen, ahí está. La consecuencia era esto. La consecuencia era que iban a ser masacrados.
El Señor se aparta de ellos y son derrotados con facilidad. El que hizo siempre la diferencia no fueron ellos, sino que Dios. Así que hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy. Hasta aquí queda la lección. Eh, con mucha dificultad, el internet estuvo especialmente malo hoy. Estuvo muy lento, por eso en ocasiones me puse a hablar más lento para poder recuperar el internet. Y bueno, los dejo invitados para el próximo estudio del capítulo 15. Si no es un capítulo muy extenso, lo voy a hacer de corrido. Y si es un capítulo extenso como este, voy a tener que dividirlo, yo creo. Pero bueno, los dejo invitados a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan, a que comenten. eh, y si tienen alguna buena idea también, o algo, algún comentario, alguna corrección, siempre se agradecen los feedback, los intercambios ahí que tenemos con algunos hermanos en la sección de comentarios. Así que eso, ya les estaré informando de cualquier proyecto nuevo. Se vienen nuevos videos de Detenidos en el Camino. Viene una nueva serie de artículos de un antiguo superintendente de la IEP. Y así una otra cosa, o sea, que estamos preparando con los hermanos que me colaboran. Así que eso, Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión.